JFT, just fair and direct. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de Trading en Directo con JFD Brokers, en el que, como cada lunes, vamos a hacer el análisis semanal del mercado. Como siempre, antes de comenzar, recordaros el aviso de riesgo. Ya sabéis que hay riesgos involucrados en la operativa tanto de acciones al contado como de cualquier otro instrumento financiero. Siempre, pues bueno, debéis tener en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y, por supuesto, que debéis considerar, ¿no?, que se pueden generar pérdidas totales antes de invertir. Por tanto, bueno, vamos a ver, ¿no?, qué tenemos para esta nueva sesión de lunes. Jornada de lunes relativamente tranquila, no tenemos grandes referencias macroeconómicas, aunque esta semana es muy importante porque tendremos la decisión del Banco Central Europeo, tendremos tipos de interés y, por tanto, pues va a ser una semana, yo creo que también muy interesante, sobre todo para la parte europea. También, por supuesto, como cada semana, revisaremos el calendario macroeconómico, las últimas noticias que hemos conocido en el mercado y, por supuesto, haremos el análisis de los principales activos del mercado para ver, pues, un poco cuáles son esas perspectivas que nos esperan para esta semana. Por supuesto, recordaros que cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, cualquier activo que queréis que analicemos en directo, por supuesto, sin ningún tipo de problema, podéis preguntarnos a través del chat en directo, o si lo estáis viendo en diferido a través de nuestro canal de YouTube, pues nos dejáis vuestras preguntas en los comentarios e intentaremos responderos lo antes posible. Bien, dicho esto, vámonos con cuál es, ¿no?, la parte o cuáles son los principales referencias o los principales datos que vamos a conocer esta semana. En primer lugar, ya hemos comenzado oficialmente la temporada de resultados del tercer trimestre. El pasado viernes conocimos los datos o los resultados de JP Morgan, de Wells Fargo, entre otros bancos. Como ya sabéis, en Estados Unidos la temporada de resultados siempre se da por iniciada cuando presentan resultados los grandes bancos americanos, que, pues bueno, tuvieron muy buenos datos. Nos vamos a ir directamente a los informes de beneficios de la semana pasada, del pasado viernes día 11, donde, como decimos, ¿no?, vemos cómo JP Morgan mejoró mucho su BPA, su beneficio por acción. También lo hizo Wells Fargo, también lo hizo BlackRock, también lo hizo New York Mellon. Y en línea general, como veis, todo el sector bancario norteamericano ha tenido muy buen comportamiento durante el tercer trimestre. Por tanto, esto se está premiando de forma importante en las cotizaciones de estos bancos y, por supuesto, en las principales plazas americanas. Esto en cuanto a las presentaciones de resultados que conocimos la semana pasada, el viernes de la semana pasada, y esta semana tendremos también importantes presentaciones de resultados. Esta semana presentará resultados Bank of America, también Citigroup dentro de la parte bancaria, y sobre todo estaremos muy pendientes de los resultados que presente en Netflix el próximo jueves, ¿no? Vamos a ver si la dinámica de Netflix se sigue manteniendo, porque vemos cómo su cotización sigue siendo muy alcista en una tendencia muy interesante. Como decíamos, ¿no?, para esta semana, hoy lunes, no tenemos grandes presentaciones de resultados, aparte de Progressive Corporation, que presentaba resultados hoy. Mañana martes, como decíamos, grandes presentaciones de resultados. Comenzamos por United Health, que es una compañía también que en estos momentos está muy interesante a nivel técnico. Tendremos también Johnson & Johnson y, como decíamos, Bank of America, también Goldman Sachs y Citigroup, ¿no?, entre las mayores compañías de mayor capitalización. Sus presentaciones de resultados serán a la apertura del mercado americano de mañana martes día 15. Después tenemos el miércoles 16, tendremos presentaciones de resultados de ASML Holdings, tendremos también a Abbott Laboratories, Morgan Stanley y United States Bancorp, entre, pues bueno, otras compañías que también presentarán resultados. Por tanto, sobre todo resaltar, ¿no?, el miércoles los resultados de ASML y de Abbott. Luego, jueves, como decíamos, una de las grandes capitalizadas del mercado americano, Netflix, que presentará resultados. Después también veremos Blackstone, Intuit Surgical, etcétera, ¿no? Y tendremos ahí algunas compañías también interesantes. Lo más relevante de los jueves, como decíamos, ¿no?, la presentación de resultados, sobre todo de Netflix. Y cerraremos la semana
con las presentaciones de resultados de Procter & Gamble y American Express, entre otras, ¿no? Las dos compañías de mayor capitalización que presentarán resultados pues serán tanto Procter & Gamble como American Express. Por tanto, damos ya total y absoluta salida, ¿no?, a las presentaciones de resultados, compañías muy interesantes de todo tipo de sectores, aunque va a primar sobre todo esta primera semana, ¿no?, toda la parte del sector bancario. Por tanto, lo primero de todo, ¿no?, esos resultados para el tercer trimestre que arrancan definitivamente, ¿no?, pues el pasado viernes, lo que puede ser esta semana, y que pues seguramente pues darán mucho que hablar en las próximas jornadas. Y mucha atención, como decíamos, sobre todo a Netflix, que es una de las compañías que normalmente más se mira, ¿no? Y va a ser, yo creo que también muy interesante ver ese termómetro sobre el consumo interno en Estados Unidos, ¿no? Cómo está evolucionando las suscripciones, sobre todo en Estados Unidos. Hoy, obviamente, como decíamos, no hay datos macroeconómicos importantes. Mañana ya martes conoceremos esos datos de IPC de España, tanto el anualizado como el dato analizado como el dato subyacente, donde las estimaciones nos dicen que el IPC de España se reducirá ya por fin por debajo del 2%, ¿no? Las estimaciones rondan el 1,5% y la subyacente que alcance el 2,4%. De ahí ya nos vamos directamente a la sesión del miércoles 16 de octubre, en la que en la preapertura del mercado europeo conoceremos el dato de inflación del Reino Unido, el dato de IPC anualizado, que se estima que esté rondando ya por debajo del 2% y situándose en el 1,9%. Y después tendremos a última hora de la jornada, a las 8:40, comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. ¿Dónde viene el gran dato macroeconómico de la semana? Lo tendremos el jueves 17. Tendremos primero los datos por la mañana de inflación de la zona euro, que seguramente se situarán por debajo del 2%. Las estimaciones nos dicen que tendremos un dato del 1,8%. Y después, lo que decíamos, el gran dato de la semana, donde el Banco Central Europeo tomará la decisión sobre los tipos de interés, donde los analistas y las estimaciones nos dice que producirá una bajada de 25 puntos básicos, situando los tipos de interés del 3,65% al 3,40%. También, por supuesto, rebajará el tipo de facilidad de depósito dentro de su política monetaria. Por tanto, la jornada del jueves es una de las jornadas, o va a ser, yo creo que la jornada más volátil y más importante de esta semana, pero luego también en sesión norteamericana, después de conocer esa decisión de los tipos de interés, conoceremos las ventas minoristas de Estados Unidos, termómetro muy importante para ver cómo sigue desarrollándose el consumo interno en Estados Unidos y para observar si realmente pues existe esa debilidad económica que pueda generar algún tipo de alarma y que pueda darnos alguna pista sobre la futura decisión de la Reserva Federal en la próxima reunión de política monetaria, que será en noviembre, en apenas 3 semanas. También, por supuesto, conoceremos la rueda de prensa posterior del Banco Central Europeo. Veremos a Christine Lagarde dar su conferencia habitual y veremos a ver si nos deja alguna pista, ¿no?, o algo nos deja alguna guía para las próximas reuniones, porque como ya comentábamos, ¿no?, en semanas anteriores, la previsión es que Christine Lagarde pues haga una bajada de tipos de interés ahora de 25 puntos básicos y en la próxima reunión baje otra vez 25 puntos básicos. Por tanto, todavía los tipos de interés en Europa podrían incluso estar rondando o cerrando el año en el torno del 3%. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre con los tipos de interés en Europa y con esos datos macro importantes de ventas minoristas en Estados Unidos este jueves 17 de octubre. Y para cerrar, pues bueno, tenemos un dato muy importante el viernes 18, que será el dato del Producto Interior Bruto anualizado para el tercer trimestre, donde las estimaciones nos dicen que se situará entre el 4,6% y el 4,7%. Debemos recordar que esta semana pasada y unas jornadas atrás, China está intentando implementar o
o intentando anunciar al mercado un paquete, ¿no?, completo de medidas de estímulo para su economía, sobre todo para reforzar el mercado inmobiliario, para reforzar el mercado bancario y para reforzar el consumo interno. La semana pasada, como ya comentábamos, pues teníamos esa rueda de prensa donde al final pues el mercado se quedó bastante frío, penalizando sobre todo a la renta variable china y sobre todo a índices como el Hansen chino. Hablamos de ello la pasada semana y estuvimos analizando el ETF que tenemos en JFD Brokers sobre cuáles son las posibilidades que podemos ver para las próximas semanas o meses, y hablábamos de que este sábado que acaba de pasar, el pasado 12 de octubre, China iba a realizar una nueva conferencia de prensa donde iba a anunciar mayores medidas de estímulo. Pues bien, esas medidas de estímulo parece que al mercado le han sentado bastante mejor, parece que ya hay más concreción, parece que lo tienen un poco más claro hacia dónde se van a dirigir esas medidas y, como decimos, sobre todo, pues lo van a dirigir o van a aumentar el nivel de endeudamiento del gobierno central de China para pues apuntalar el mercado inmobiliario chino, también sobre todo apuntalar los niveles de capital que se definen como nivel 1 del sector bancario chino, también un poco para reforzar como decimos, el consumo y algunas medidas de estímulo menores que también son adicionales a estas, ¿no? Por tanto, pues bueno, parece que China se empieza a tomar en serio esta política de estímulos, tanto a nivel fiscal como a nivel monetario, donde ya vimos como el Banco Central de China pues empezaba a bajar también los tipos, ¿no? Vamos a ver si estos estímulos pues consiguen generar, ¿no?, un revulsivo en la economía china y alcanzar ese objetivo del Producto Interior Bruto para este año del 5%, ¿no? Dado que los analistas consideraban que seguramente este año China cerrara con un crecimiento del Producto Interior Bruto en el entorno del 4,1-4,5%. Con estas medidas de estímulo se considera que el crecimiento de China se situará en el torno al 5%, o por lo menos esas son los objetivos que se han marcado las autoridades de China, aunque hay ya algunas casas de análisis que consideran que incluso con estas medidas de estímulo, como mucho el crecimiento económico de China podría alcanzar el entorno del 4,7-4,8%, ¿no? Y no batir ese objetivo del 5% que sí se plantea desde el lado chino, ¿no?, desde el gobierno de China. Por tanto, semana muy importante, sobre todo remarcar esa decisión de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, también estar atentos a las presentaciones de los resultados de las compañías, sobre todo norteamericanas, de esta semana, haciendo sobre todo hincapié en Netflix, en compañías como Netflix, como Bank of America o Citigroup, y también muy atentos también a esos datos de Producto Interior Bruto de China y a los datos de Estados Unidos, datos de consumo interno o datos de ventas minoristas. Por tanto, este es un poco el panorama, y con esto vamos a saltar directamente a los gráficos. Vamos a ver qué es lo que estamos viendo en estos momentos, cómo están arrancando la semana en los mercados. Lo primero de todo, nos vamos a ir a la renta variable europea, donde vemos que en la sesión de hoy parecía que va a ser una sesión muy tranquila, muy parada, pero desde media sesión, prácticamente la preapertura americana, los índices europeos están viendo pues una revalorización muy interesante, ¿no? Vemos un Eurostock que en estos momentos cotiza alrededor de los 5.038 puntos y que se aproxima al nivel de resistencia cercano a los 5.071, que es su máximo, como vemos, anterior, justamente ese último máximo dentro de esta secuencia alcista. Por tanto, Eurostock se mantiene, o por lo menos de momento se mantiene en ese proceso alcista, y las referencias que podemos tomar para esta semana, muy importante, esa zona que veíamos la semana pasada de resistencia que ya ha sido perforada, la zona de los 4.979, 4.980 puntos, será yo creo que una zona muy importante de soporte para esta semana. Podría haber en cierta medida, ¿no?, alguna corrección, habrá que estar atentos, ¿no?, a lo que nos diga el Banco Central Europeo para definir, digamos, ese soporte. Seguramente será una zona relevante. Y luego, por la zona alta, la zona de resistencia, obviamente tendremos como una zona de resistencia muy importante esta semana el nivel de los 5.071
puntos, ¿no? Por tanto, pues bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollando el mercado europeo, el Eurostock 50, las 50 principales compañías en Europa, que en principio, pues bueno, se desarrollan bastante bien. Y vamos a ver cuáles son digamos, las compañías, ¿no? Que se están comportando mejor en el Eurostock 50 en la jornada de hoy. Vamos a ver el mapa de calor y vemos cómo, por ejemplo, compañías como ASML Holding suben en la sesión de hoy casi un 3%. Tenemos también a SAF, tenemos también a Infinos con otro 2,70%. Parece que la parte de la tecnología en Europa se está comportando bastante bien, servicios tecnológicos se están moviendo también bastante bien y la parte del sector bancario hoy también en positivo, ¿no? Vemos como Santander, BNP, prácticamente los principales bancos europeos y aseguradoras, pues bueno, cotizan en positivo, seguramente un poco al calor, ¿no? De lo que están viendo en Estados Unidos con los datos que vimos el viernes bancarios y seguramente, pues bueno, se espera que los resultados de los bancos europeos también sean positivos. Y luego también uno de los protagonistas interesantes en esta sesión de hoy está siendo Ferrari, con una subida del 2,27%. Y esto, pues bueno, se puede explicar un poco por el hecho de que, bueno, hemos conocido esas medidas de estímulo de China, donde vemos cómo el sector lujo está siendo un importante sector, ¿no? Que se está moviendo mucho, que está sufriendo mucha volatilidad en las últimas semanas, ¿no? Viendo sobre todo el calor, ¿no? De esas medidas de estímulo de China. Pero por un lado vemos cómo, por ejemplo, Ferrari entra en un beneficio del 2,3%, mientras que, por ejemplo, otras firmas, también del sector lujo, como Louis Vuitton, caen un 1,93%. Por tanto, pues bueno, hay bastantes discrepancias, hay que tener mucho cuidado estas sesiones con el, con el sector lujo porque están generando pues mucha volatilidad un poco al calor de esas medidas de estímulo que se ven en China, ¿no? Ese intento de revitalizar la economía china, dado que es uno de los mayores consumidores del sector lujo europeo. Por tanto, bueno, en Europa la verdad que las cosas no van mal en la sesión de hoy, fuertes subidas que se están registrando en estos momentos y muy cerca de esos niveles de los 5.050 a 5.070 puntos. Veremos a ver si a partir de ahí ya el mercado reacciona de una forma más positiva, ¿no? Y continúa marcando nuevos niveles y alcanzando los máximos históricos que se registraron en los 5.120 puntos, ¿no? Esa para mí es la referencia de medio plazo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ver si el Eurostock, ver si las bolsas europeas consiguen, pues bueno, mostrar esa fortaleza y volver otra vez a esos máximos históricos. Lo que sí podemos dar por sentado es que esa estructura bajista que fue tan peligrosa en las últimas semanas y meses, prácticamente con un verano bastante calentito, pues ya se han finalizado, ya son cosa del pasado y vemos cómo las secuencias se siguen manteniendo en secuencias alcistas, con máximos y mínimos crecientes, ¿no? Por tanto, por todo ese pánico que veíamos en las bolsas europeas cuando alcanzábamos niveles de los 4.400, 4.500 puntos en el Eurostock, pues como veis han desaparecido totalmente, ¿no? Y ya apuntamos a superar máximos históricos. Yéndonos ya a los países, nos vamos a ir al IBEX 35, que bueno, hoy lo está haciendo bastante bien. Recordar que la semana pasada el IBEX 35 tuvo una importante caída. Creo recordar que fue la sesión, no sé si del martes o del miércoles, creo recordar, donde tuvimos esa fuerte bajada a raíz de una noticia que se publicó en los medios de comunicación españoles, informando de que el gobierno de España tenía previsto mantener el impuesto a la banca y a las grandes energéticas, el impuesto sobre los beneficios, dado que, pues bueno, ahora en diciembre esa medida, que supuestamente iba a ser temporal, pues se iba a eliminar, ¿no? Iba a eliminarse esa medida o ese impuesto que incorporó el gobierno sobre los beneficios extraordinarios que estaban obteniendo tanto la banca como las compañías energéticas de España. Obviamente esto se quedó en noticia, no se ha comentado nada y de hecho, pues bueno, si habéis seguido las noticias últimamente, la cosa está a nivel político bastante calentita en España, ¿no? Y poco se ha comentado
sobre esto. Por tanto, pues bueno, vemos cómo después de ese batacazo, después de esa fuerte caída que nos llevó a niveles de los 11.558, observamos cómo pues, el IBEX 35 se recupera por encima de esos 11.764 puntos y en la sesión de hoy es bastante probable que cierre por encima de esa cota, ¿no? Ese último nivel de resistencia para apuntar ya hacia los 11.998 puntos, ¿no? Que es su máximo anterior y por tanto pues, mantener esa continuación alcista dentro del IBEX 35, ¿no? Que de hecho es uno de los índices que mayor porcentaje de revalorización está teniendo en los últimos años, ¿no? Lo está haciendo muy bien el IBEX 35 en comparación con otros índices del viejo continente. Después nos vamos a Alemania. Nos vamos al DAX alemán, donde también observamos hoy importantes subidas en el gráfico diario y tocando, incluso alcanzando ya máximos históricos, ¿no? Incluso rozándolos por encima de esos 19.495, llegando a los 19.500 puntos. Se habla muchísimo de la debilidad de Alemania, se habla mucho de la recesión económica que está viviendo Alemania, de los problemas de las cadenas de suministro, de los problemas que tienen sus grandes compañías y sobre todo el sector automovilístico, pero como vemos en el gráfico, al final todo esto no parece que esté sentando mal al mercado, ¿no? Y seguimos viendo cómo el DAX alemán sigue marcando sus máximos históricos con valoraciones por encima de esos 19.500 puntos. Vamos a ver un poco el selectivo alemán, vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a ver cuáles son las acciones, ¿no? De Alemania que más se están moviendo. Vamos al índice alemán y bueno, vemos como Porsche, lo que decíamos, ¿no? También el sector lujo hoy está cayendo un 1,75%, aunque arrancaba la sesión ligeramente en positivo. Y luego tenemos compañías en positivo como muy importantes como por ejemplo Infineon, como RHM también, como Airbus también cotizando en positivo, ¿no? También Adidas, por ejemplo, cotizando en el 1,24% arriba, ¿no? Y en la parte negativa, sobre todo vemos a BAF con un 1,65% abajo y como decíamos, Porsche con 1,75%. Por tanto, pues bueno, parece que en principio todo bastante en verde, sobre todo remarcar esas compañías que lo están haciendo relativamente bien. Sin grandes sobresaltos, tampoco hay grandes subidas. Pero bueno, como vemos, en líneas generales, el DAX alemán se está comportando bastante bien, lo ha hecho durante toda la sesión de hoy, donde hemos tenido, ¿no? Incluso en el corto plazo, un primer intento de alcanzar esos máximos históricos. Después hemos visto esa pequeña corrección, pero finalmente, durante la apertura del mercado americano, el DAX alemán consigue superar los 19.500 puntos y, por tanto, marcar un nuevo máximo histórico. Y luego ya nos vamos a Francia, nos vamos al CAC 40, donde también tenía una situación ciertamente complicada, ¿no? Teníamos esa resistencia en el nivel de los 7.585 puntos. Parece que hoy ha conseguido o va a consolidarse por encima de esos niveles, dándonos pie, pues bueno, a oportunidades alcistas, ¿no? Con esa recuperación y soportes muy interesantes en el entorno de los 7.454. Si nos vamos al gráfico diario, en el caso del CAC 40, como ya comentábamos en sesiones anteriores, comentábamos la semana pasada, había una posibilidad o hay una probabilidad bastante alta de que se cumpla voy a colocar otro color en rojo, vale, que se cumpla, ¿de acuerdo?, este proceso que estábamos viendo, que estábamos analizando de estructura de hombro, cabeza, hombro. Ya vimos en principio que habría una confirmación, ¿no? El precio se establecía por encima de esa estructura de hombro, cabeza, hombro, de medio plazo, y lo que estaba buscando en las últimas sesiones pues era una zona de corrección, ¿no? Una zona de apoyo para continuar con las subidas. Y todo indica que pues bueno, esta lógica se está cumpliendo, ¿no? En cierta medida y el CAC francés se mantiene con importantes movimientos también al alza. Por tanto, lo que decíamos, ¿no? En el gráfico de 4 horas, la ruptura de esa zona de resistencia de los 7.585 puntos puede ser una oportunidad muy interesante para tomar posiciones alcistas. Obviamente, yo bajo mi opinión personal, esperaría el cierre de la sesión de hoy para ver si esa vela diaria que vemos en el gráfico se establece por encima de esos 7.585 puntos y a partir de mañana buscaríamos oportunidades de
posicionarnos en ese movimiento alcista, ¿no? De buscar esa continuación al alza, buscando ya niveles de los 7.700, incluso los 7.800 puntos. Lo importante en el caso del CAC 40 es que ya empezamos a ver ese giro al alza, ¿vale? Había mucha indecisión, había, digamos, muchos problemas, ¿no?, internos en Francia, desde que Emmanuel Macron pues decidió adelantar las elecciones en Francia, ¿no?, después de ese batacazo en las europeas, y luego además a eso se le sumó todos los problemas que ya vimos en el resto de plazas europeas, ¿no?, con las fuertes caídas. Pues parece que todo esto, pues bueno, empieza a recuperarse. Estamos en niveles de cotizaciones intermedios de los 7.585 puntos y pues bueno, esto puede generar buenas oportunidades de reentrada alcista, ¿no? Por tanto, bueno, vamos a ver hasta qué punto puede llegar el caso del CAC 40. Y bueno, esto más o menos en cuanto a la renta variable europea, las principales plazas, y ahora nos vamos a ir a Estados Unidos. Nos vamos en primer lugar al SP500, que hoy está teniendo una sesión también extraordinaria con importantes subidas en torno al, en el caso del SP500, en torno al 0,72%, marcando, por supuesto, máximos históricos. Y como ya comentábamos la semana pasada, prestábamos atención a estas zonas, ¿no?, esas zonas de soporte y resistencia, esa zona de consolidación, donde los niveles de los 5.675 iban a ser claves, toda esta zona, ¿no?, como una zona muy importante de soporte para continuar con los movimientos al alza. Así ha sido definitivamente. El SP500 consiguió perforar ese último máximo histórico en los 5.000, en los 5.770 puntos, hizo un pequeño throwback de muy corto plazo y a partir de ahí fuertes subidas, ¿no? Parece que las presentaciones de resultados en Estados Unidos están siendo positivas, hay bastante optimismo y esto está empujando pues al SP500. Si nos vamos a ver un poco, ¿no?, la composición del SP500, vámonos a Estados Unidos, vamos a ver cuáles son los títulos que están, digamos, un poco marcando esa subida. Vamos al índice SP500. Vemos, por ejemplo, como Nvidia con revalorizaciones del 3,23%. Vemos Adobe System también por encima del 3%. Microsoft con un 1,64%. Meta un 1,14%. Google un 1,19%. También tenemos, por ejemplo, Wells Fargo también con un 3,41%. Importante. Y luego, por ejemplo, ya en la parte de manufacturas, AMAT, tenemos ahí también con un 4,10%. Y bueno, en líneas generales un comportamiento bastante positivo, ¿no? Por tanto, pues bueno, en principio, buenos resultados. Se están premiando también, por ejemplo, los resultados de Wells Fargo, como comentábamos antes, del pasado viernes. JP Morgan, en este caso, pierde un 1,32%. Quizás la cosa no esté tan clara por ese lado. Pero bueno, en líneas generales, como veis, la tecnología pues bueno, sigue empujando, sigue marcando el tono positivo de las bolsas y en principio pues continuamos marcando máximos históricos en el SP500, en ese entorno de los 5.850 puntos. ¿Qué es lo que podemos esperar para las próximas sesiones? Pues hombre, la verdad es que cuando estamos marcando en este momento máximos históricos es bastante complicado el determinar cuál será el devenir, ¿no?, del índice, del propio índice en las próximas sesiones. ¿Qué es lo que sí podemos tener muy claro? Pues cuáles son los últimos mínimos crecientes o la principal referencia que debemos tener en cuenta para seguir pensando que el SP500 se mantendrá en una tendencia alcista. Y bajo mi punto de vista, el nivel clave ahora mismo para pensar en que el SP500 se va a mantener en esa tendencia alcista es el nivel de los 5.675 puntos. Mientras que el SP500 se mantenga por encima de esos niveles, podemos seguir considerando y con toda la tranquilidad del mundo que el SP500 se mantendrá en una tendencia alcista. Por tanto, aunque podamos ver en ciertos momentos ciertas correcciones o a lo largo de esta semana algunas correcciones en el SP500, el objetivo es bastante claro. Mientras que no se pierdan esas referencias, esos 5.675 puntos, el SP500 se mantiene en una tendencia al alza.
Vámonos al Nasdaq 100, que bueno, también está teniendo movimientos muy interesantes. Todavía no ha conseguido alcanzar los máximos históricos, que los tenemos en los 20.766, pero ya empieza a apuntar hacia ellos. Como comentábamos la semana pasada, si recordáis, estuvimos hablando de toda esa zona de lateralización que se estaba dando, esos niveles de soporte importantísimos en los 19.627, 19.625 puntos, y teníamos algunas referencias interesantes en los 19.878, después nos marcó muy buena referencia en los 20.000 puntos y finalmente, después de esa pequeña consolidación de la semana pasada, la ruptura de la resistencia por encima de los 20.320, ¿no? Por tanto, ha habido, como veis, varias señales importantes, unas más agresivas, otras más conservadoras, de posicionamiento alcista en el Nasdaq 100, ¿no? Y como vemos ahora mismo, Nasdaq 100 confirmando y consolidándose por encima de esos 20.320 para directamente ya atacar esos máximos históricos que tenemos en los 20.766, donde bajo mi punto de vista pues yo creo que no va a haber ninguna duda de que los puede conseguir. ¿Quién está tirando del Nasdaq 100? Pues obviamente, como hemos visto antes en el SP500, una de las compañías que mayor tirón le está dando. Vamos a ver el Nasdaq 100, SP500, índice Nasdaq 100. Lo que más está tirando dentro del Nasdaq pues son Nvidia, por supuesto, ASML Holding, ARM, Clarpay también, Microsoft, Google, Meta, pues bueno, como veis en líneas generales, todas las grandes capitalizadas están hoy en positivo. También destacar, por supuesto, el fuerte movimiento alcista de Adobe System. Así que bueno, en la parte tecnológica de Estados Unidos también muy buen comportamiento en el arranque de semana, marcando esa ruptura de los 20.320 y apuntando ya a los máximos históricos. Vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar. Y ya, para ir ya cerrando con el mercado americano, nos vamos al Dow Jones de Industriales, donde las estructuras pues están siendo muy similares, ¿no? Un Dow Jones de Industriales que también está marcando máximos históricos por encima de los 42.900 puntos y que en el gráfico de 4 horas, como ya comentábamos también la semana pasada, teníamos unas zonas de soporte muy importantes, 41.847, que funcionó muy bien como zona de soporte para la reincorporación alcista, ¿no? Y finalmente, pues, la ruptura de esa resistencia previa, ese máximo histórico anterior situado en los 42.648 puntos, ¿no? Por tanto, una dinámica también muy parecida, muy similar a lo que veíamos en el resto de índices americanos. Así que bueno, en líneas generales, vemos hoy sesión en verde, tanto plazas europeas como plazas norteamericanas, ¿no? Y luego yéndonos al Hansen, yéndonos a Asia, para ver un poco, ¿no?, cuál está siendo ese impacto de estas últimas medidas o esa concreción de las medidas que ha comentado, que ha anunciado China este fin de semana. Vemos cómo después de esa corrección, ¿no?, que vimos la semana pasada, donde los inversores no tenían muy claro qué es lo que iba a hacer China con esas medidas de estímulo, la caída se ha detenido totalmente, generándonos un patrón de retrocesos de Fibonacci para movimientos de alto impacto, como vemos aquí, donde el precio se ha detenido entre la zona del 38,2 y la zona del 50%, ¿no? Por tanto, a partir de aquí, también consideramos que, bueno, que el Hansen tiene una posibilidad muy interesante de subir hasta los niveles al menos anteriores, ¿no? Esa zona de los 22.612 puntos. Por tanto, bueno, en principio no ha sentado mal esas medidas de estímulo, o el mercado, digamos, que se ha tomado bastante bien el último comunicado, la última rueda de prensa del gobierno chino sobre esas medidas fiscales y monetarias, y bueno, vamos a ver si continúa con las subidas el Hansen de Hong Kong, ¿no? Como ya comentábamos el miércoles de la semana pasada. Después, cambiando de un poco de dinámica, nos vamos a ir a la parte de las commodities, nos vamos a ir directamente a los precios del petróleo para ver su evolución. Como ya comentábamos, si recordáis la semana pasada, el lunes de la semana pasada, teníamos una zona de resistencia muy importante en ese entorno de los 81,45, ¿no?, donde ya no empezábamos a ver de una forma
menos clara la posibilidad de que los precios del petróleo pues aumentaran, ¿no? Obviamente estamos hablando de que superar niveles de los 81, 82 o incluso 85 dólares empieza a ser bastante peligroso para los objetivos que tiene marcados la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y las principales economías desarrolladas, ¿no? Por tanto, obviamente no interesaba que hubiera una importante subida de los precios del petróleo derivada de todo el conflicto, ¿no?, que se está viviendo en Oriente Próximo. Por tanto, pues bueno, parece que la situación se ha ido relajando poco a poco, los precios del petróleo han tenido ciertas correcciones y lo que sí estamos observando es un potencial giro de tendencia, ¿no? Este último proceso alcista que nos llevó hasta ese nivel de los 41,45, en el corto plazo, en el gráfico de una hora, nos dejó esta zona de soporte, ¿vale? Este último mínimo creciente importante, ¿ok? Como vemos, el precio del petróleo rompió esta estructura, ¿vale? Nos marcó claramente una intención bajista, situándose por debajo de ese último mínimo creciente, y esto ya nos da la posibilidad de que se pueda producir un nuevo proceso bajista. ¿Cómo vemos ese proceso o cómo vemos, digamos, lo que estamos comentando? Como veis, el precio, una vez ha consolidado y ha roto por debajo de ese último mínimo creciente, genera un movimiento de descuento, ¿no?, un intento de recuperación hasta esos niveles de precio anteriores, esos 81,45, y se queda en la zona del 61,8 del retroceso. Y a partir de ahí, pues se empieza a generar ya de nuevo un movimiento bajista. Por tanto, hay una posibilidad bastante importante de que los precios del petróleo en el corto plazo puedan volver de nuevo a niveles de los 76 dólares aproximadamente, o sea, genere un movimiento bajista aproximadamente hasta ese entorno e incluso se puedan, digamos, aumentar, ¿no?, las caídas de los precios del petróleo si la situación, pues bueno, geopolítica pues empieza a volver, digamos, a ciertos cauces de normalidad. Veremos a ver qué es lo que va ocurriendo, pero de momento en el corto plazo sí creo que observamos que es bastante probable que el precio del petróleo pueda volver a niveles de los 76 dólares. Estamos cotizando a 77, por tanto tampoco es demasiado complicado. A partir de ahí, una ruptura de ese nivel de la zona de los 76 dólares podría llevarnos de nuevo a la zona de los 70 dólares, ¿okay? A la zona más baja que tenemos en estos momentos, ¿ok? Por tanto, bueno, hay que estar muy pendiente. Obviamente, bajo mi punto de vista, las dos referencias más importantes en los precios del petróleo son los 81,45, que es la resistencia que nos dejó la semana pasada, y la zona de los 76 dólares, que es también el último soporte que nos marcó la pasada semana. Por tanto, para mí ahora mismo esas deben ser las dos referencias que debemos tener en cuenta en el corto plazo para las posiciones en el petróleo. Y finalmente, cerramos con el oro, si os parece bien. Cerramos con lo que estamos observando en el oro, que sigue mostrando una gran tendencia al alza, no solamente en el corto, sino en el medio y en el largo plazo. Cotizamos en los 2.650 dólares por onza, y aunque la semana pasada, pues bueno, nos marcó ahí una referencia importante, nos marcó un nivel de soporte que puede ser interesante, es lo que, digamos, tenemos que empezar a vigilar esta semana, ¿no? Perder esa zona de los 2.600 dólares implica directamente que podría el oro volver a cotizar en entornos de los 2.531 dólares. ¿Ok? Siempre y cuando, pues bueno, se pierda esa última referencia o ese último soporte. Mientras que no lo pierda, la sintonía, la dinámica del oro va a seguir siendo la misma, ¿no? Sigue siendo una tendencia total y absolutamente alcista. Y veremos a ver si consigue superar de nuevo esos máximos históricos por encima de los 2.685 dólares. Vamos a ver, ¿no?, hasta qué punto es capaz de llegar los precios los precios del oro, ¿no? Por tanto, el rango es bastante claro. Las dos referencias importantes para esta semana son la resistencia que encontramos o esos máximos históricos que encontramos en los 2.685 dólares, y por la parte baja, la última referencia como nivel de soporte, la zona de los 2.603 dólares por onza.
Así que poco más que comentaros. Espero que os haya gustado esta revisión que hemos hecho para esta semana. En principio arranca bastante bien, con sus subidas importantes en los principales índices, tanto europeos como americanos. Y recordar que tendremos citas muy importantes esta semana, sobre todo remarcar, ¿no?, esos datos del Banco Central Europeo, esas decisiones del Banco Central Europeo, donde previsiblemente veremos una bajada de 25 puntos básicos. Y también, pues bueno, prestar mucha atención, ¿no?, a las futuras presentaciones de resultados. Sin más, os dejo por hoy. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer y nos vemos en la sesión del miércoles, donde seguiremos analizando más acciones y ETFs. Hasta la próxima. JFT, just fair and direct.